Hola a toda la audiencia, soy Germán Feldman. Estamos aquí en Israel, en Jerusalén, en un lugar hermoso, un lugar impactante realmente, y estamos compartiendo con el Ministerio Zoe, que realmente nos conocimos en Argentina y 5 años atrás, estuvimos juntos aquí también en Israel, y contarles un poquito de lo que fue mi vida antes de Cristo y después de conocer a Cristo. Yo fui convocado para la Guerra de Malvinas en el 1982, tenía 19 años, era un niño vestido de soldado, me pusieron un casco, 200 balas, un cuchillo, un fusil automático pesado y me subí a un Boeing, me subieron, ¿no? 707 sin asientos y fui directamente al Atlántico Sur, donde después vine a Inglaterra y se formó lo que es el conflicto de la Guerra de Malvinas. Llegué antes, estuve en toda la guerra y estuve prisionero de guerra de los ingleses. ¿Qué te puedo contar o qué les puedo contar? Un montón de historias, de situaciones, pero lo que más me impactó a mí, el amor de Dios. Como sin conocer a Dios, como sin tener en cuenta a Dios, en el momento tan difícil me acordé de Dios y hablé con Dios. Hablé con Jesús y Él me respondió. Estuve bajo bombardeo naval más de 2 meses, bajo bombardeo aéreo también más de 2 meses, naval durante toda la noche, aéreo durante el día, más mucho hambre, mucho frío. Hemos estado a más de 5 grados, 10 y más, bajo cero. Nunca nos cambiamos la ropa, ni la ropa interior, realmente, con todo respeto. Y hemos comido muy poco. Llegar a comer una cebolla entre 11 o matar un pingüino, cortarle la cabeza y hervirlo, pero más la desesperación del grupo en guerra, porque ahí perdés o no tenés temporalmente a tu papá, no tenés a tu mamá, jóvenes que estaban en la facultad, otros estudiando, otros iniciando un deporte, se cortaron los sueños de golpe y te encontrás en medio de un caos total, como hoy geopolíticamente, generacionalmente, o aún en alguna nación, un continente donde se pueda ver este video, estás en un caos. Pero este era un caos de alguien, en mi caso personal, que no conocía a Dios, pero antes de ir a la guerra mi madre me dijo: acordate de Jesús. Y en un momento que cae un compañero, no herido, sino que cae emocionalmente y empieza a llorar, a gritar, a llamar a su mamá, era más fuerte sus gritos que las bombas. Era desgarrador. Y empecé a hablar con Jesús y le dije: te pido 2 cosas, no quedar ciego y no quedar enterrado vivo, valga la redundancia, y si vuelvo, que como me habías dicho mi madre, no me olvide de Jesús. Ahí empecé a tener una relación. Yo realmente soy descendiente de judíos y no conocía a Jesús. Yeshua, no era practicante tampoco del judaísmo, pero en ese momento empecé a escuchar de alguna manera que no estaba solo en medio del caos. Aunque estaba todo desordenado, estaba todo vacío dentro mío, vacío de hambre, vacío emocionalmente, vacío espiritualmente, vacío familiarmente, que Dios estaba. Me costaba un poco tener ese encuentro personal, porque realmente yo descargaba misiles día y noche. Estaba con unos misiles irlandeses, se llaman Tiger Cat, y mi misión en la guerra era abastecer las plataformas misilísticas, llevando los misiles, y era una situación de mucho peligro, porque por ahí venía en un camión con 8 misiles y si cae una bomba no queda nada. Y nos pasaron muchos ataques que veníamos en los camiones, y para el camión de golpe vos tenés que saltar y correr para cualquier lado que puedas, y solo un milagro salí de una guerra
no tengo otro nombre. Hoy tengo 61 años, mi reina, mi esposa, 3 hijos, 3 nietos. Y bueno, estamos en Israel con el Ministerio Zoe, una gran bendición que me han considerado, una gran familia donde estamos compartiendo el amor de Dios, los tiempos o el epicentro profético que se está viviendo en estos últimos tiempos. Pero volviendo a lo personal, me queda mucho una palabra que dice: clama a mí, yo te responderé. Ese le puse el nombre, está en Jeremías 33:3, a mi hijo primogénito Jeremías. En la guerra yo hablé con Dios, clamé a Dios, oré a Dios, pedí, y Él siempre me contestó. Han caído bombas, en mi caso estuve 62 días casi bajo bombardeo, día y noche. En la noche bombardeos navales, en el día bombardeos aéreos, y en el medio los gritos, la guerra, las balas, el no cambiarte nunca de ropa, nunca nos higienizamos, estábamos siempre mojados, y se empezaron los brazos a enfriar y a quemar por el frío. Me quedaron azules como la camisa y se empezaron a congelar los pies también, que me afectó una enfermedad que se llama pie de trinchera. Perdí la capacidad del 10% en los pies, que doy gracias a Jesús que me sanó los pies, me sanó los brazos y me sanó que cuando volví de la guerra, y no me quiero adelantar, estuve 3 años sin hablar, porque la injusticia genera violencia, la guerra es violenta, y cuando te das cuenta o aprendés de parte de Dios que realmente la guerra son intereses creados, donde envían gente a morir, envían gente a matarse, y lo que más entras a entender lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que la guerra está en el corazón del hombre. Y bueno, combatimos esa guerra desde el corazón, pero con pocos recursos bélicos, pocos recursos de entrenamiento, y contra Inglaterra. Ahí fue una guerra entre Inglaterra y Argentina. Yo como argentino fui, y los 20 años los cumplí en la trinchera. Es más, cuando cumplí 20 años, no sabía que era mi cumpleaños. Y vino un amigo que luego murió, yo le decía Falucho, y fue cuerpo a tierra, pasó todos los bombardeos, y agarró y me tiró una golosina que me la dio en el casco, y le digo: ¿viniste, hiciste tanto esfuerzo para tirarme una golosina? Sí, porque es mi regalo de tu cumpleaños. Hoy cumplí 20 años, hoy tengo 61, han pasado un montón de cosas, pero sobre todo lo que ha pasado por mi vida, el amor y la fidelidad de Dios. Yo en la guerra no solo que combatí en la guerra, sino que estuve prisionero de guerra. Estando prisionero de guerra, he comido queso con vidrio, eso me ha roto todo adentro, descomposturas y con sangre, con un montón de situaciones, más el hambre me había achicado el estómago. Cuando hablo de mí, hablo de todos los veteranos de Malvinas, y no solo que me había achicado el estómago, sino que realmente había cambiado mi condición de vida en el área psíquico, porque se altera el sistema nervioso. Recién te decía que la violencia genera injusticia, la injusticia te genera un gran enojo por la frustración de que perdés todo de golpe. Estás en un lugar donde no hay cama, nunca dormí en una cama, ninguno, nunca comimos en una mesa, el agua la tomábamos desde los charcos, y en medio del bombardeo, transportando, como te decía, misiles día y noche. Es una guerra que desde que empezó no paró, pero bueno, al estar prisionero ya mi condición era de un deterioro total. Pero antes de irme a la guerra, mi madre me dijo: acordate de Jesús, y yo empecé a hablar con Jesús en cada etapa de la guerra y vi su respuesta. Como te decía, clama a mí, yo te responderé. La verdad que Dios es fiel. Hay tantos atributos, estamos en Tierra Santa para hablar de Dios, para decir de Dios, para manifestar su amor. Ahora me viene esto: Dios es fiel, Dios es fiel.
y amo mucho a Jesús. Jesús cambió mi vida, pero cuando vine de la guerra, cuando volví de la guerra, entré con el síndrome postraumático, que tiene todo veterano de guerra, aún gente que ha pasado accidentes, bombardeos, actos de terrorismo, bomberos, fuerzas armadas, y el postraumático no te deja dormir. El postraumático te mantiene siempre en alerta. El postraumático genera depresión, genera angustia, genera ansiedad. O sea que cuando volvés de la guerra no te podés insertar en la sociedad y encima tenés todos estos problemas: ansiedad, temor, frustración, violencia, soledad, aislamiento, segregación, y no sabes cómo manejar todo, y aún la gente que te conoce no sabe cómo manejarte lo que vos vivís. En mi caso soy de Argentina, soy de Mar del Plata, nativo, nací en Mar del Plata, y caminaba por las mismas calles de que caminé toda mi vida de joven, pero yo no era el mismo. Estaba con mi papá, con mi mamá, con la abuela, pero yo tampoco era el mismo. Entonces tuve que volver a pedirle a Dios que quería ser sano, porque aparte, también tengo que ser sincero, a los 12 años empecé a consumir drogas, y consumí drogas hasta que fui a la guerra, me agarró la abstinencia en la guerra, y cuando volví de la guerra seguí consumiendo hasta los 24 años, pero realmente, para vergüenza mía, ya eran destructivas las drogas, y alguien viene y me habla de Jesús. Y me dice lo que dice la palabra, ¿no? Que en Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y yo le dije, si vos sos el camino, si vos sos la verdad, si vos sos la vida, yo ya había tenido experiencias en la guerra donde había entendido que Él me había dado la respuesta. Le digo, de esto que no sirve para nada, si vos podés hacer algo, yo te voy a seguir toda la vida. Ya te digo, pasaron 41 años, Dios me dio una vida abundante, Dios me dio larga vida, pero Dios me tuvo que hacer un cerebro nuevo, parece hasta de un cuento. Mis neuronas se habían quemado, no solo por el postraumático, sino por lo que le ingerí después del postraumático y los casi 6 años de droga antes de la guerra. Imagínate mi condición y en mi deterioro, agregarle sustancias que son de destrucción, que son de muerte, que es un abuso a vos mismo, a los que te aman, pero esa era mi condición de vicio. Y mis neuronas estallaron, no podía hablar, no podía coordinar palabras, no podía mantener un almuerzo, una cena, tampoco podía dormir, estuve mucho tiempo sin dormir, me decían el montañés porque caminaba día y noche por la calle sin hablar, y bueno, el Señor me sanó, me dio un cerebro nuevo, me restauró las neuronas, me mandó a capacitarme en un tiempo y a hacer intercambios culturales a Inglaterra mismo, a pedir perdón a los ingleses. También me mandó a las Islas Malvinas, donde pudimos perdonarnos, donde pude restaurar, donde pude ir a los lugares y campos de combate, al lugar donde estuve prisionero, y dar gracias a Dios, y aún filmar, hacer un video, y decirle a mis hijos, a mis nietos, cualquiera sea tu guerra, esto te lo digo a vos, y cualquiera sea tu situación, cualquiera sea tu bombardeo, Dios te puede sacar. Yo cuando estaba prisionero estaba muy mal porque tenía incrustados vidrios en el interior, que había comida que había ingerido en la desesperación, y estaba muy roto, y la gente que estaba muy mal se tenía que quedar en Malvinas, y yo quería ya volver a casa. Y tenía que ir prisionero a un buque, se llama Norland Hat, que también estuve prisionero dentro de un buque, navegando 3 días hasta Comodoro Rivadavia, todo el buque encintado con cintas negras y yo tirado en el piso. Al decir yo en primera persona hablo de todos los veteranos, en estas condiciones, pero seguía hablando con Jesús y le seguía pidiendo que quería volver a ver a mi familia. En la trinchera había conseguido una foto, algo un recuerdo lindo dentro de ese caos, ¿no? Que era una familia, una mamá, un papá, una abuela, un hermano, una hermana, y la pegué en la trinchera
y yo todos los días la miraba y era para mí mi familia y decía, los voy a volver a ver. Pero después conseguí una foto, no sé de dónde, algún día me enteraré, de la costa de mi ciudad, una costa hermosa, atlántica, Mar del Plata, y puse la foto y puse Mar del Plata cuando te tenga en mis manos. En un momento ya creíamos, habíamos sido replegados 3 veces, yo había bajado 14 kilos y estábamos esperando morir, era la batalla final, y yo le preguntaba a Dios, ¿cuánto me quedará de vida? 70, 72 horas, y mis compañeros empezaron a hacer el testamento. Yo te dejo una zapatilla, yo te dejo una pelota de básquet, yo te dejo una tabla de surf, y me preguntan a mí, ¿qué vas a dejar, Germán, si quedamos algunos vivos? Y yo tenía unas zapatillas para jugar al básquet rotas, y digo, lo único que tengo un par de zapatillas, pero yo sentí esto adentro, que Dios me había hablado, no en voz audible, lo sentí adentro. Volvemos a casa. Y puse esa foto, Mar del Plata, cuando te tenga en mis manos, la familia, y le dije, hoy es el día que volvemos a casa. Y fue el día que terminó la guerra, el otro día, donde despertamos todos después que nos cae un misil, abajo de una lona, todos empapados, todos mojados, pero la guerra había terminado. Después, bueno, fui prisionero de guerra, como te contaba, y seguí hablando con Dios. Pero discúlpame que voy a tomar un poquito de agua. Los entrevistadores son muy profesionales y me hacen sentir en familia, así que me dejan, como dicen ellos, en Costa Rica, la amada Costa Rica, una chiñadita, decimos en Argentina, unos mimos. Es muy fuerte volver de una guerra, es muy fuerte insertarte en la sociedad. Esto no quería que termine esto sin contarte. Por ahí me está viendo un veterano de guerra, aún un veterano de guerra que piensa que se tiene que suicidar. O alguien que no está en una guerra como estuve yo, pero está en una guerra de droga. Alguien que no está en una guerra como estuve yo, pero está en una guerra de abusos, en una guerra de violencia, en una guerra de traición, en una guerra de pandillas, de mara, en una guerra con uno mismo. Porque acordate que las guerras nacen, salen del corazón del hombre. Pero ¿qué te decía? No te podés perdonar cuando volvés de una guerra, o en mi caso personal, que vos volviste y otros no volvieron. Que vos ahora comés algo y los otros no tienen la oportunidad de comer con sus padres. Después la sociedad, en mi caso, no te acepta, no te entiende, no puede dimensionar, y uno tiene que entender. Uno no tenía la empatía ni la sanidad para entender, ni la madurez, pero la gente no entiende y no te dan trabajo, uno se empieza a aislar, y ahí el consumo de droga fue mayor. Hasta que un día, en una sobredosis, creía que ya había llegado el fin, como me pasó en la batalla final, y Dios me trajo, y ya tenía casa, ya tenía familia, pero estaba roto, estaba vacío adentro, y le dije, Jesús, si de esto que no sirve para nada, vos podés hacer algo, yo te voy a seguir toda la vida. Yo soy descendiente de judíos, estoy en Israel, amo Jerusalén donde estoy haciendo esto, amo Jerusalén, pido por esta nación, por todas, pero por Israel, pero le pedí seguirlo hasta el fin de mis días. Pero necesitaba sanidad, porque tuve 3 años sin hablar. La droga había consumido mi cabeza, puntualmente, o fisiológica o biológicamente, las neuronas, los neuroconductores, las dendritas, todo el área celular, y yo necesitaba un milagro para volver a hablar, para volver a compartir. Y bueno, Dios hizo el milagro y me sanó la mente, me sanó los pies, me sanó las manos, los brazos. Tuve estos 2 brazos quebrados, estos 4 dedos unidos con un clavo, tuve la pierna quebrada en 2 partes, y en todo vi a Dios como mi Padre, Abba, sobre mí, y a Yeshua realmente viniendo a mi corazón y haciendo nuevas todas las cosas. La verdad que es mucho más amplio, por ahí es mucho más grande, porque pasaron muchas cosas,
Imagínate que me acuerdo, que esto no puede ser posible, de haber dormido en la guerra 3 días, en casi 2 meses y medio de batalla. No me acuerdo haber dormido y sé que dormir, nos deberíamos desmayar del cansancio, pero aún en los sueños sentía a Dios cubriéndome. Aún cuando tiraron bombas de todos lados, sentía a Dios cubriéndome. Aún cuando pasó de fiebre, estaba prisionero, sentía a Dios cubriéndome. Pero ¿qué te hablo de la sociedad? Cuando vos volvés no te perdonás. Cuando vos volvés no podés estar en sociedad. Cuando vos volvés con el postraumático. Cuando vos volvés no encontrás la comprensión. Y a veces hoy en la sociedad estamos volviendo de alguna guerra, volviendo de algún conflicto y no tenemos la comprensión. Creemos que nadie nos puede ayudar, ni un profesional, ni aún nuestros padres. Y tomamos decisiones totalmente erradas, como yo, que pensé hasta en matarme. Pero cuando lo conocí a Jesús, conocí que Él era el camino, la verdad y la vida. Y bueno, yo desde acá, desde Jerusalén, desde Tierra Santa, te puedo invitar respetuosamente, has escuchado mi testimonio, y decirte que Dios hace nueva todas las cosas. No una religión, Jesús es el Salvador. Y Yeshua vino a buscar lo que se había perdido y a salvarlo. Donde estés o donde te hayas perdido, yo creo que Dios te está volviendo a llamar y vos lo único que le tenés que decir, acá estoy. Yo te abro mi corazón, te pido perdón, me equivoqué, creo que moriste por mí en el madero, en la cruz del Calvario, y hoy quiero darte la autoridad como persona, la autoridad en mi libre elección, de que vengas a mi corazón. Creo que Dios te envió, que resucitaste y que estás vivo. Resucita en mi vida todo lo que está muerto y te acepto. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dejarte 3 palabras, que un veterano de guerra un día estaba tirado como un cuerpo a tierra y no podía abrir los ojos. Y él se me tiró encima y decía mi nombre, Germán, y yo no le contestaba, estaba como aturdido. Y él me volvió a decir, Germán, no le contestaba. Entonces en el oído, no podía abrir los ojos yo tampoco, él me empezó a gritar en el oído, Jesús te ama, Jesús te ama. Y hoy es lo que grito a tu oído, que Jesús te ama, que le des tu vida a Jesús si así lo querés, es lo mejor que te puede pasar y es el remedio para todo mal. Es más, como dijimos hoy, es el camino, la verdad y la vida. Desde Jerusalén, Tierra Santa, Shalom, Shalom, te bendigo y nunca te olvides estas 3 palabras. Yeshua, Jesús, te ama.